¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el horario en que estén ustedes sintonizando lo que es este video de la clase virtual, ¿sale? Continuamos ahorita entonces con lo que son este tipo de modalidad. Ya prácticamente esta es nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra última semana de clase, ¿no? La siguiente semana pues ya tenemos lo que es la evaluación, ¿verdad? Muy bien, este video de esta materia va a valer tanto para los que son de la materia de teorías psicológicas como turno de, ahora sí, escolarizado de lunes a viernes, y también para los que son de fin de semana, que son el día domingo, ¿sale? Así que no se preocupen, todo lo que está aquí es lo mismo que va a ser para tanto entre semana como los que están así de forma semiescolarizada los días domingos, ¿sale? Así que no se preocupen, todo está bien, todo está en orden, ¿sale? Ok, ahora jóvenes, ¿cuáles son los temas que tenemos para prácticamente ya para cerrar lo que es vamos a decirlo ya esta última semana? Es el tema de psicología en Estados Unidos. Tenemos la ratita, ¿no? Presiona la palanca por comida, nos dice la pequeña rata, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué pongo yo esto? Porque prácticamente el tema es el conductismo. Una rama muy importante de la psicología en la cual, vamos a decirlo así, es en donde, si bien la psicología es procesos mentales, y así como también lo es en la conducta hoy en día, antes nada más eran procesos mentales, solo mente y nada más mente. Años después fue cuando ya después una persona dijo, ¿sabes qué? Basta mucha mente, la conducta. Háblame sobre la conducta, y es ahí en donde se inicia todo lo que es este movimiento del conductismo. ¿Sale? Aquí tienen ustedes todo lo que son 9 diapositivas. Estas son dos, porque son dos paquetes de diapositivas. Uno que nos habla acá del conductismo, que lo van a encontrar, lo van a tener para descargar si ustedes lo desean, o si también lo quieren ver por su propia cuenta, ¿sale? Y aquí, donde dice condicionamiento operante, tenemos lo que es pues, la tarea. Y en esta parte lo que es un video informativo sobre lo que es el tema. Pues igual es un video muy breve, como de 7 minutos, está muy bien explicado. Ahora si dijera, pues no le entendí al profe Oliver, aquí me voy a apoyar, también. O si dicen, no, pues le entiendo más al profe Oliver, también, qué padre, ¿no? Bien. Y aquí, igual, las diapositivas, las cuales les voy a exponer a continuación, ¿sales? Estas son solo 4 diapositivas, dado que pues prácticamente ya nada más es para, ¿cómo decirlo? Para finalizar el tema, lo que es al respecto, ¿sale? Pero entonces, a todo esto, ¿qué es lo que nos importa más? Esto, el conductismo. Prácticamente el conductismo, así si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, y tal como lo menciona la palabra, es conducta. Para el conductismo solo existe la conducta observable. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Eso es lo único que les interesa a ellos. A ellos no les va a interesar qué pasa por tu mente, no les va a interesar, vamos a decirlo, si estás triste o si estás mal. No, para ellos es simplemente conducta. ¿Y quién fue el que inició todo este movimiento? Este personaje que tenemos acá, John Watson. ¿Sale? Y tenemos acá. ¿Y qué nos dice que es el conductismo? Tal y como les dije, es un movimiento en la psicología que se enfoca al uso de procedimientos estrictamente experimentales para la observación de conductas. O sea, ¿qué son las conductas? Prácticamente lo que es lo que nos menciona el conductismo son respuestas. Dice, estas conductas con relación al ambiente. ¿Qué es el ambiente? El estímulo. El ambiente es absolutamente todo lo que nos rodea, todo. Dígase desde personas, dígase sonidos, olores, todo lo que tú puedes ver, tu tía, tu papá, tu hermano, tu hermana, etcétera. Todo eso es estímulo, todo eso es ambiente. Y todo lo que tú vas a responder, vamos a decirlo, desde que te mueves de aquí para acá, desde que tú estás volteando a ver hacia allá o estás escuchando, eso al final de cuentas es una conducta, y es la respuesta a todos esos estímulos, ¿sale? Como les decía, para el conductismo lo único que importa es conducta y nada más. Al conductismo no le va a importar que si tú te sientes bien, que si tú te sientes mal, no, para nada, ¿sale? Avanzamos. Para empezar, ¿cuáles son las influencias del conductismo? La influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, las emociones y los sentimientos. ¿Y qué era lo que les decía yo con esto? Aquí estamos a lo que les mencionaba, era dejar atrás ya todo eso, ya exploraron eso, ya lo vieron. Ahora entonces, ¿qué es lo que desean ellos? Explorar prácticamente tu conducta. A ellos no les importa prácticamente, como les decía, los procesos mentales, no les importa las emociones, sentimientos, absolutamente nada de eso. Quieren dejar a un lado toda esa introspección
acción que la persona pudiera realizar para sí mismo, ¿sale? Ellos nada más es yo, perdón, ellos nada más es conducta, ¿sale? Nos dice, ellos, tal como nos menciona ahí, sustituyéndolo por por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio, mediante métodos experimentales. Por ejemplo, cuando tú estás observando, vamos a decirlo, cómo se comporta tu hermano, hermana menor, tu sobrino, tu sobrina menor, y tú estás viendo y observando todo lo que es su conducta, cómo responde y todo eso, estás haciendo eso, un estudio objetivo de ese comportamiento, ¿sale? Entonces nos pasamos. Este nuevo enfoque sugería un modo de relacionar las investigaciones animales y humanas y de reconciliar la psicología con las demás ciencias naturales como la física, la química o la biología, porque muchas veces estamos de acuerdo que nuestra conducta es básicamente impulsado, uno, por todos los procesos físico-químicos que se dan en todo lo que es en nuestro sistema nervioso, tales como cuáles neurotransmisores. Recordemos, altos índices de un neurotransmisor en específico te va a modificar tu conducta. Eso que ni qué. Por ejemplo, adrenalina, ustedes saben, palpitación en el corazón, sudoración, aceleramiento de lo que es la respiración, así como también, vamos a decirlo, dopamina, cuando están muy contentos, muy felices, todo eso es conducta al final de cuentas. Biología, al final de cuentas, somos seres, los seres humanos somos animales, y así como hay una biología para todo este comportamiento, también nosotros reaccionamos biológicamente. Dígase, vamos a decirlo, ya sea para fines tanto reproductorios como incluso fines en los cuales sacamos, vamos a decirlo, nuestro lado animal de querer imponer nuestra voluntad o nuestro pensamiento sobre los demás, ¿sale? Entonces era esta conciliación. ¿Y que era la introspección? Recordemos, es el conocimiento que el sujeto tiene de sus propios estados mentales. Acuérdense de Boone, ¿sale? Fundamentos del conductismo, filósofos los cuales estuvieron muy arraigados a esto, los cuales dieron lo que es, vamos a decirlo, los primeros estudios, ¿no? El conductismo como teoría de aprendizaje puede remontarse hasta la época de Aristóteles, quien realizó ensayos de memoria enfocada en las asociaciones que hacían entre los eventos como los relámpagos y los truenos. Vamos a decirlo, cómo reaccionaba una persona ante esos estímulos. Esto también entra dentro de lo que es este tipo de situaciones, ¿sale? Nos dice, la teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y medir, únicamente esas, ojo con eso. El pensar también es una conducta, claro que lo es, pero ojo, no es una conducta que se pueda observar, perdón. No es una conducta que se puede observar, ¿no? Al final de cuentas, por eso tal y como nos dice, se pueden observar y medir. ¿Cuáles son esas conductas que se pueden observar y medir? Vamos a decirlo, cuántas veces respondes a un estímulo, vamos a decirlo, cuántas veces sonríes por un chiste. Te estás riendo, eso se puede observar, se puede medir, sí. Por ejemplo, cuántas veces sonríes a un chiste, cuántas veces, vamos a ponerlo así, un ejemplo tan sencillo, ¿no? Si por cada vez que uno de ustedes piensa ¿cómo podríamos decirlo? Cada vez que ustedes piensen en un pato, deben dar una palmada. Entonces, si hay alguien observándolos, tú puedes pedirle que te mida. ¿Cuántas veces palmeaste? Y eso es eso, estás observando lo que es esa conducta de palmear, dar una palmada, ¿sale? Dice, vea la mente como una caja negra, o sea, prácticamente en el sentido de que las respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente, ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. Y aquí estamos remontándonos otra vez, bueno, estamos volviendo a ver lo que yo les mencionaba. La mente no importa en lo absoluto. A ellos no les importa nada de eso, lo que importa es qué estás haciendo tú, qué es lo que te estás moviendo, para dónde te estás moviendo y por qué te estás moviendo. Pero la mente, ¿qué está pasando? Ay, ¿qué sucede con él? ¿Cómo lo está interpretando? No es algo que le importe, ¿sale? Algunas personas claves en el desarrollo de la teoría del conductismo incluyen a Pavlov, si se recuerdan, Watson, Thorndike y Skinner. Son cuatro personas muy representantes. Pavlov con el condicionamiento clásico, Watson, a quien vamos a ver, Thorndike con lo que es el condicionamiento instrumental y Skinner el condicionamiento operante, ¿sale? Son grandes personas las cuales podemos encontrar
cosas muy importantes de lo que es el conductismo con respecto a ello, ¿sale? Tenemos, pues, tal y como mencionábamos, John Brodus Watson, nada más conocido como John Watson, ¿sale? O John B. Watson. Nació en Greenville, Estados Unidos, en 1878 y murió en Nueva York en 1958. Este sí es psicólogo, para que vean, ¿sale? Fue el fundador de la Escuela de Psicología, que se conoce como conductismo y que ha tenido un gran desarrollo en los países anglosajones, o sea, todos los países, vamos a decirlo, de habla inglesa, ¿vale? Sus obras principales y las que exponen el proceso son Behavior and Introduction to Comparative Psychology, de 1914, donde postulaba la observación directa de la conducta con el objetivo de hallar conexiones entre ellas y la fisiología subyacente, ¿sale? Recuerden, ¿quién es el que inició todo lo que es el conductismo? Watson. Él fue el que dijo y fue el que empezó a tomarlo, vamos a decirlo. ¿Ya hubieron estudios antes de esto? Claro que los hubieron, pero él es el que empezó a, vamos a decirlo, darle mayor formalidad como tal, como una escuela principal de la psicología. Y al día de hoy, lo que es el conductismo en psicología es algo muy, muy, muy importante y muy estudiado hasta el día de hoy todavía, ¿sale? De hecho, ahora con todo esto de la contingencia, lo pueden ustedes observar cómo es la conducta de las personas y cuáles son los estímulos para comportarse así como son, ¿no? Un ejemplo de esto, he estado leyendo mucho en redes sociales que varios países latinoamericanos están atacando mucho a los personales de salud, ¿no? ¿Qué conducta están presentando esas personas y cuáles son los estímulos que están llevando a las personas a hacer eso? Vamos a poner a pensar en eso nada más, ¿sale? Dice. La psicología desde el punto de vista del conductismo, otra de sus obras, el conductismo, dice, el conductismo se propone como una teoría psicológica que toma como objeto de estudio lo observable y no el alma, ojo con esto, no estamos refiriéndonos que hay una bolita blanca de una nubecita volando arriba de nosotros, no, recordemos que en ese entonces a la mente se le consideraba como el alma de las personas, ¿sale? La conciencia o cualquier otra entidad inmaterial y por lo tanto imposible de estudio objetivo. Y aquí estamos con una palabra muy importante, estudio objetivo. ¿Qué era lo que buscaba prácticamente entonces con esto? Realizar, o más bien dicho, darle lo que es un punto de vista mucho más objetivo a la psicología. No nada más el hecho de decir existe ya, no, sino que acercarlo un poco más a lo objetivo. Porque si nos ponemos a pensar, quizás el estudio de la mente como tal sigue siendo algo que puede caer en mucha subjetividad al día de hoy, ¿no? Bien, su teoría. Watson fue el primer psicólogo norteamericano en usar las ideas de Pavlov, o sea, lo inició Pavlov, pero fue el que lo remontó y todavía le dio más auge aún. Al igual que Zornack, primero comenzó sus estudios con animales y posteriormente introdujo la observación de la conducta humana. ¿Sale? Todos estos iniciaron con animales sus trabajos y después lo pasaron, a seres humanos, ¿sale? Pero en todo esto, ¿cuál fue el experimento principal de Watson? Y es un experimento un tanto cruel para los niños, un tanto cruel, más bien dicho, para el pobre niño. Dice, demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacidos, o sea, el pequeño Albert y una rata blanca. ¿En qué consistía prácticamente este experimento? Fue muy cruel. Él afirmaba de que el miedo no es algo con lo que se nace, sino que el miedo es algo aprendido. Y entonces, ¿qué era lo que hacía este hombre? Bueno, más bien dicho, ¿qué fue lo que hizo? Perdón, el calor me ataca, espero que ustedes no. Prácticamente era darle lo que era una rata al niño, el niño agarraba a la rata, la acariciaba y todo, y ¿qué era lo que hacía? Hacer sonidos fuertes para espantar al niño cuando él tuviera la rata. Le quitaban la rata y no hacían ningún sonido que lo espantara. Le volvían a pasar la rata al niño las manitas, el niño como si nada con la rata y volvían a hacerle sonidos fuertes para espantarlo. ¿Qué pasó entonces con respecto a esto? El pequeño Albert ya le tenía miedo a las ratas, pero no eran específicamente a las ratas, que aquí era prácticamente al final, pues no era más que el sonido fuerte, pero ese sonido ya lo había relacionado específicamente con las ratas. ¿Y qué pasó? El pequeño Albert ya no solo le tenía miedo a las ratas, sino también a las cosas que fueran así como lanuditas, como si fueran peluditas. Ese tipo de cosas fue donde él ya lo generalizó para pasar el miedo a todo eso. Por eso dicen que es un experimento muy cruel.
Y yo igual opino, es muy cruel porque sé que quizás de los que nos están escuchando ahorita van a decir, no manches, profe, qué mala onda este Watson. Sí, mala onda, pero al menos eso ayudó a conciliar a lo que es al conductismo dentro de lo que es la psicología, ¿sale? Nos dice, el conductismo watsoniano. Entre 1913 y 30 se desarrolla el conductismo watsoniano, prácticamente, si nos damos cuenta, 18, cerca de 17 años, ¿no? La teoría elaborada por Watson especificó el objeto de la psicología. El comportamiento fue explicado en los términos de adaptación del organismo al ambiente, contracciones musculares, conjunto integrado de movimientos y acciones. Todas estas cosas prácticamente están siempre ahí dentro de lo que es en las conductas. ¿Por cómo? Adaptación del organismo al ambiente. ¿Cómo nos vamos a adaptar nosotros al ambiente? Eso es algo muy importante, ¿sale? Contracciones musculares. Todos los movimientos que nosotros realizamos, dígase desde los más simples hasta los más fuertes, vamos a llamarlos así, bueno, movimientos bruscos, todos estos hay contracciones musculares, los músculos están ahí. Y como decía, hay conjunto de integrado de movimientos, pues los movimientos que realizamos, así como las acciones. Se puede, en cierto modo, decir que la unidad de observación psicológica es para Watson el comportamiento o la conducta en el sentido de acción compleja manifestada por el organismo en su integridad. Y prácticamente termina con esto, sea lo que fuere lo que realice, cómo orientarse hacia una luz o una dirección opuesta, saltar al oír un sonido, otras actividades más altamente organizadas como tener hijos, escribir libros, etc. Prácticamente todo, al final de cuentas, todo eso es conducta y es lo que principalmente se enfocó Watson, y él fue prácticamente el que fundó todo esto. Hubieron varios estudios y entonces en torno a esto fue donde ya se fueron, vamos a decirlo, modificando, creando lo que son muchas teorías y muchas técnicas para modificaciones de conducta. Ustedes como expertos en ciencias de la educación les va a tocar lidiar mucho con esto, en técnicas de modificación conductual. Pero principalmente era esto, conocer qué era el conductismo. Pero para esto, muchas técnicas de modificación conductual están íntegramente basadas en lo que es un condicionamiento en específico. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Es nada más y nada menos que el condicionamiento operante. ¿Y qué nos dice el condicionamiento operante? Prácticamente fue hecho por Skinner. Dice, ¿quién define el condicionamiento operante como una respuesta voluntaria en relación con el medio ambiente? ¿Y a qué se refiere esto? Él prácticamente nos está diciendo, tal como el ambiente nos va a tratar, nosotros vamos a reaccionar y todo de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque prácticamente postula lo que es el hecho de cómo te va a tratar el ambiente, es como tú vas a reaccionar. Hagamos de cuenta, si tú, ¿cómo pudiéramos decir? Si tú sacas 10 en una materia, ¿qué recompensa te van a dar? ¿Qué recompensa puedes tú obtener? Que te digan, no, pues vamos a comer a tu restaurante favorito, te compro esto, o te regalo esto, o miren, una forma tan fácil y tan sencilla, las becas. Eso es un condicionamiento operante. ¿Por qué quieres mantener alto tu promedio? Porque te dan beca. Y eso es algo que a ti te motiva, ¿verdad? Eso entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de condicionamiento operante, ¿sale? Por eso dice, como una respuesta voluntaria. ¿Cuál es esa respuesta voluntaria? Obtener buen promedio. En relación con el medio ambiente. ¿Cuál es el medio ambiente? Una beca. Ahí tenemos eso, ¿no? Fácil y sencillo. Prácticamente nos dice acá. Su primer experimento realizado en los años 40 fue el de la cuna aérea, esta pequeña cunita que decía, consistía en colocar en una caja a un bebé, igual experimentos algo crueles, con el fin de mejorar el entorno del niño y la salud mental de la madre. Prácticamente era esto nada más para que, vamos a decirlo, separar a la mamá y al niño. Sin embargo, aparte de esto, pues sí obtenía buenos resultados, pero en algunas ocasiones no. Pero ahora, tenemos acá Skinner y el condicionamiento operante. Para Skinner hay dos, vamos a llamarlos así, dos conceptos principales, los cuales son muy sonados, pero también muy confundidos con respecto a él, lo que es el refuerzo y lo que es el reforzador. Para empezar, ¿qué es un reforzador? Estímulo que sigue a la respuesta y la fortalece. Ese reforzador prácticamente es el estímulo que va a ir inmediatamente después de que la respuesta deseada
haya sucedido. ¿Todo con qué intención? De aumentar la probabilidad de que esa respuesta vuelva a aparecer. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Cuando, digamos, se cuenta a un niño pequeño que le dice, si haces tu tarea, te voy a comprar un dulce. Y el niño inmediatamente la hace y dices, listo, ya aquí está mi tarea, ya está hecha. Ah, bueno, vas y le compras un dulce y se lo entregas. Eso es un reforzador. ¿Sale? Pero ahora, refuerzo. Son muy similares. Ojo con esto, pero no se confundan. ¿Qué es el refuerzo? Proceso responsable del fortalecimiento de las respuestas. Si nos damos cuenta, son casi similares, ¿verdad? Pero ahora, ¿en qué va a diferir uno con otro? ¿Qué refuerzo hay? Un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Y es aquí donde muchos también llegan a confundir lo que son estos dos, porque creen que el reforzador negativo es un castigo. Y ojo, no, en términos de Skinner, un reforzador negativo no es un castigo. El castigo tiene que ser algo doloroso, algo que sí cause dolor a la persona. Pero no exactamente dolor físico, ojo con eso también, ¿sale? ¿Qué es el reforzador positivo? Consiste en añadir algo a una situación con el fin de aumentar una respuesta, y aquí es donde lo tenemos, te compro un dulce. Si nos damos cuenta, es prácticamente casi como lo que es el reforzador, ¿verdad? Con lo que es el refuerzo. Si haces algo, te compro un dulce, es dar. ¿Y cuál es el reforzador negativo? Consiste en la remoción del estímulo, o sea, quitar, el cual tiene como objetivo aumentar la conducta. Un ejemplo de esto, hagamos de cuenta, el niño le dices, estos dos se pueden combinar de manera perfecta. Reforzador positivo, un ejemplo, añadir algo a una situación con el fin de aumentar una respuesta. A ver, hijo, hija, si hace tu tarea, te dejo que juegues el Xbox una hora, que juegues tus videojuegos una hora, ¿sale? Ah, bueno. Pero resulta que no hace su tarea. Ah, no hiciste tu tarea, entonces hoy no juegas. Y le retiras el Xbox. Estás haciendo ahora un reforzador negativo, porque estás, vamos a decirlo, quitando lo que es ese estímulo. ¿Sale? Ojo con esto. Es positivo, es dar, y el negativo es quitar. ¿Sale? Bien. Y ahora tenemos acá, por eso les decía, aparte de lo que es el castigo, que también es muy confundido uno con otro. Dice, castigo negativo. Se quita un estímulo para que la conducta disminuya. Dice, por no terminar tus tareas te quedas sin recreo. Se está dando lo que es un castigo. Si nos damos cuenta, es muy, pero muy similar al otro, que hasta cierto punto, claro, que se puede llegar a confundir y es ocasiones tomado como si fueran igual. Y hasta cierto punto, algunos teóricos afirman que sí es lo mismo, ¿sale? Y castigo positivo. Se agrega un estímulo después de la conducta no deseada. Que por ejemplo, el niño agarra y vamos a decirlo, rompe un vidrio en la casa por andar jugando. Ah, bueno, pues órale, tus nalgadas, te das tu castigo positivo. Y le das su estímulo después de la conducta negativa. ¿Y cuál sería esto? Tal y como lo muestran ahí, pues darle sus nalgadas al niño, ¿sale? Y dentro de esto también existe la extinción, que consiste en la menguación de la fuerza de la respuesta merced a la falta de refuerzo. ¿Qué significa esto? Prácticamente el no seguir estimulando una conducta ni con castigos ni con reforzadores para que ésta poco a poco vaya desapareciendo, ¿sale? Muy bien. Y prácticamente eso sería todo con respecto a lo que es condicionamiento, más bien dicho, lo que es el desarrollo de la psicología en Estados Unidos, ¿sale? Que si bien vamos a decirlo mucho más, pero esto es lo más importante y yo pienso que es lo que más les sirve a ustedes como estudiantes de ciencias de la salud, ciencias de la educación, ¿sale? Muy bien, ahora, una vez que hayan terminado de ver este video, aquí, como bien les mencioné, pues, ojo, tanto para semanal como para fin de semana, día domingo, prácticamente esto es lo mismo, ¿sale? Muy bien. Tienen acá lo que es una tarea, jóvenes. ¿Qué es esta tarea? Vamos a verla. Escribir las principales aportaciones del conductismo, es simplemente eso. ¿Cuántas? No sé, la que ustedes quieran. Si ustedes quieren poner 10, 15, 20, adelante, no hay problema, ¿sale? Simplemente eso. Con esto es prácticamente fecha de vencimiento 15 de abril. Esto es para los jóvenes
para los jóvenes de entre semana. Para los jóvenes de lo que es días domingos, prácticamente su clase es el día domingo 19. Ustedes van a tener máximo para el lunes 20, ¿sale? Así que ya se la saben, jóvenes. Tienen ahí ya lo que son sus temas, tienen lo que es su tarea. Y para lo que es la siguiente semana de evaluaciones, simplemente aquí mismo, dentro de lo que es la plataforma, van a encontrar acá otra pestaña como esta que va a decir evaluación. Solo van a hacer 5 preguntas, las responden, las suben acá. Si no la pueden subir, por favor, envíenmela estrictamente a mi correo. Ahí en mi correo nada más ponen, soy de la materia de teorías psicológicas, días domingo o escolarizado entre semana, no lo sé. Y de ahí, por favor, colocan lo que es su nombre, grado, grupo, materia y qué días los que están yendo, si día domingo o semanales, ¿sale? Así que sin más que tratar, jóvenes, eso sería todo. Muy bien. Hasta luego, pasen buen día, buenas tardes o buenas noches.